Bienvenidos a la sesión número 7. El día de hoy vamos a finalizar lo que es el curso de trabajo social con menores. Vamos a abordar hoy los distintos enfoques del trabajo social desde la perspectiva ecológica. La perspectiva ecológica es un modelo que plantea que cada uno de los sistemas. Bienvenida, Yajaira. Yoli. Plantea que cada uno de los sistemas sociales y ambientales que abarcan desde las relaciones más cercanas de un individuo, de un sujeto motivo de estudio, establecidas en un microsistema hasta los aspectos socioculturales e históricos que van a influir en el progreso y desarrollo de este individuo, ¿sí? Es decir, aquellos sistemas que tiene relación un sujeto. La perspectiva ecológica, con Brufener, él menciona que es, lo denomina de la siguiente manera: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Dentro del microsistema estamos hablando de la relación que tienen, en este caso, nuestros niños con su familia, en el aula, con sus compañeros, con la escuela, con maestros o con sus vecinos. Dentro del mesosistema vamos a abordar los roles que este niño tiene con las relaciones afectivas con otras personas, ya sea dentro del hogar, ya sea con sus padres de familia, y ya es también el lugar donde éste se desenvuelva día con día. Un ejemplo de los del exosistema, es el sistema educativo o incluso la religión que éste pueda profesar, es decir, la iglesia donde asista o centros donde esté aprendiendo algo diferente que sea relacionado o que se relacione, a la institución educativa, ¿no? También podemos denominar a los sistemas de comunicación, por ejemplo, las redes sociales. Y por último, el macrosistema, que va a abordar la cultura dentro de un contexto determinado y la subcultura. Entonces, la perspectiva ecológica es precisamente eso. Proporciona uno de los pocos marcos teóricos que vamos a examinar de forma sistemática en cuanto a contextos sociales y cómo es que nuestro sujeto motivo de estudio tiene relación en estos sistemas o en nuestros enfoques. Muy bien, ahora, el objetivo de esta sesión es identificar los enfoques del trabajo social desde la perspectiva ecológica. El primer enfoque es de redes y de apoyo social. Cuando estamos hablando o trabajando con distintos enfoques o estrategias de redes y apoyo social, estos sistemas van a ayudar a impulsar la participación social o incluso la participación comunitaria o la participación de grupo, con el propósito de favorecer las colaboraciones entre los servicios y los sistemas de ayuda, pero de manera informal. ¿Cuáles redes de apoyo sociales conocen ustedes que sean de esta índole, ¿no? Informal? Lo que es la AA, maestra. La AA, Alcohólicos Anónimos. ¿Quién más? Neuróticos Anónimos, ¿entra? Neuróticos Anónimos. También los grupos donde van a experiencias religiosas. Grupos de experiencias religiosas, ¿sí?
Cuando hablamos de enfoques de redes y apoyo social dentro de una perspectiva ecológica, según el maxosistema, microsistema, exosistema, podemos hablar, mire, aquí menciona su compañera Irene, los centros de integración juvenil o psicológica. Específicamente son aquellas instituciones que pueden darnos una orientación o un apoyo a nuestros usuarios. Hay unas que son son informales y hay otras que son formales. El informal podemos abarcar, por ejemplo, los alcohólicos anónimos. Podemos abarcar también los grupos religiosos. Pero ¿qué hay de los grupos formales? Son aquellas instituciones donde tú previamente solicitas un ingreso, solicitas un apoyo de manera sistemática. Cuando hablamos de manera sistemática, queremos decir que realizas una serie de pasos para recibir esta atención. Pero no solamente nosotros como trabajadores sociales o como profesionales, sino que darle el seguimiento a nuestros usuarios para que ellos de manera voluntaria lo realicen y darle su seguimiento. Entonces, en comparación de una institución formal y una institución informal, podemos decir que la formal son las instituciones, por ejemplo, los centros de integración juvenil o los centros de readaptación social, por ejemplo, ya cuando metieron, hablamos de menores infractores, ¿no? Profe, Cuando hablamos, dígame. ¿se puede decir entonces que las instituciones formales son las que pertenecen al gobierno, por así decirlo? Son Y aquellas, las informales son las que hace uno mismo como, sí, nada más porque quiero apoyar a los demás. no precisamente así, pero sí me gustaría aclarar, o a lo mejor decir, que las formales son aquellas que tienen un protocolo de seguimiento en la que nosotros podemos realizar una intervención y efectivamente son aquellas instituciones gubernamentales, por ejemplo, los centros de integración juvenil, los centros de atención psicológica, por ejemplo, el de las mujeres, ¿no? Y de las niñas que han sido violentadas, que nosotros como profesionales podemos ir y darle un seguimiento. En cambio, de Alcohólicos Anónimos, un ejemplo, o Neuróticos Anónimos, o incluso también hay grupos de apoyo a padres de familia para guiarlos en la instrucción, ¿no? De cómo educar a sus hijos, ¿no? Según su filosofía. Ahí sí nosotros no podemos realizar una intervención de manera directa o profesional, porque si se dan cuenta, la mayoría de las personas que asisten a los centros de instituciones gubernamentales son aquellas personas que vienen referidas de otras instituciones, por ejemplo, los centros de salud, los hospitales, instituciones educativas. Y aquellas informales, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, a pesar de tener un registro, la mayoría de las personas que asisten son por recomendaciones, por otras personas que han asistido, ¿sí? Y como profesionales no podemos efectuar una intervención. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están frente a estas otras personas son aquellas que comparten solamente de su experiencia y de cómo lograron salir de ciertos problemas que les está afectando en común. Sin embargo, en los centros o instituciones públicas, incluso privadas, se le da un seguimiento profesional. No se atiende basándose en la experiencia personal, sino en la experiencia profesional del enfoque o del propósito por el cual éste se encuentra ahí. No sé si resolví su duda, Diana.
Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, en cuanto a los grupos o redes de apoyo sociales en que atienden la mayoría de las situaciones de menores en riesgo o familias y adolescentes en riesgo, también pertenecen a instituciones públicas. ¿Podrían darme un ejemplo de estas instituciones que a través de redes y apoyos sociales realizan su intervención y atención a los menores de edad? ¿Podrían darme un ejemplo? ¿El DIF sería, profe? El DIF podría ser una. Ah, Puede ser el CRIT, maestra, pero es para personas con capacidades diferentes, pues. De El C- capacidades diferentes. Y bueno, Sejuve, maestra, también. centro, sí, el de centro de juvenil, algo así. Ajá. Menciona también su compañera Irene la casa hogar. Estas van a atender en gran mayoría a las personas, familias, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo e incluso de exclusión. El CRIG atiende una situación personal física, ¿sí? No le da a lo mejor un seguimiento por que un niño sea, por ejemplo, que se encuentre en situación de calle. Es más por su condición física. ¿Hasta aquí vamos bien? el Secofan, ¿no, maestra? El SECOFAM, muy bien, es el Centro de Convivencia Familiar que se encuentra en Ciudad Judicial, me parece, ¿no? Sí, ahí en Ciudad Judicial está. Sí. Entonces, el SECOFAM no solamente va a atender a los menores o solamente a los padres de familia, va a atender a ambos. Incluso se podrá realizar una intervención de mediación cuando hay un conflicto en ambas partes o en dos partes, vaya, ¿no? Se busca que de la manera más asertiva estos resuelvan sus problemas a través del diálogo. Eso es muy importante, ¿no? ¿Ustedes ya vieron parte de esa materia de mediación? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿me apoya a darle lectura a Isael, el primer punto? El trabajo en red implica que los equipos estén abiertos a producir cambios en las posiciones profesionales, que tengan una gran flexibilidad para el desempeño de roles múltiples y capacidad de negociación y diálogo. Muy bien. Yajaira, ¿le da lectura al segundo punto, por favor? El equipo debe trabajar la comunicación y los conflictos para flexibilizarse ante las innovaciones y los cambios sociales y proponer innovaciones y cambios en las respuestas profesionales. Gracias. Paola, ¿le puede dar lectura al tercer punto? No se escucha. Tengamos más presentes los principios éticos de nuestro trabajo: autonomía, respeto, libertad individual con los límites impuestos por las propias restricciones legales, sobre todo de protección de los niños y niños, Ahora, eran niños y niñas, ¿no? sí. Mayores y personas en alto riesgo psicosocial. Muy bien. Gracias, Paola. Hay aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta previamente a nuestra intervención como profesionales a través de las redes de apoyo. Nosotros como trabajadores sociales vamos a identificar que no vamos a trabajar solos. Precisamente por eso necesitamos una red de apoyo profesional que nos promueva o nos ayude, perdón, a promover el bienestar y desarrollo funcional de un sujeto.
de un niño, de una niña, de un adolescente e incluso de una familia. Otro aspecto importante que debemos de tomar es nuestra postura profesional y ética. Nosotros como trabajadores sociales vamos a poder determinar hasta qué punto, hasta qué grado vamos a realizar distintas intervenciones. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, para esto, como trabajadores sociales, no solamente vamos a realizar una intervención con otros equipos multidisciplinarios, sino que también vamos a proponer estrategias y acciones para fomentar, una intervención efectiva, según sea el caso, según sea la necesidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Disculpen. Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias. El segundo punto que vamos a abordar hoy es el enfoque de autoayuda o autoayuda como paradigma. En este punto, nosotros vamos a poder identificar que las personas, en gran mayoría, cada vez necesitan algún tipo de apoyo. Es aquí donde podemos relacionar el grupo de personas que se encuentran, digamos, en un centro de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? Son grupos de autoayuda. ¿Por qué? Porque ahí no se realiza una intervención profesional, sino que están basados en la experiencia y cómo estas personas han superado distintos problemas, ¿no?, que tienen en común. En el segundo punto abordo que los grupos de autoayuda o grupos de apoyo, como una de sus formas, que también se pueden incorporar estrategias de autoayuda en el trabajo individual y familiar. Para esto, el objeto de intervención en una persona con necesidad de ayuda y de transformarse en una persona que pueda ayudar a otra persona, va a reconvertir lo que es su experiencia personal, que era sufrimiento, a una rehabilitación en un grado potencial que pueda ayudarse a sí misma, pero también pueda ayudar a otras personas. Estos tipos de enfoques de autoayuda o grupos de personas o grupos de autoayuda no solamente podemos conocerlos como digamos, grupos de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos. No sé si ustedes conocían que en el IMSS hay un grupo de autoayuda conformado por personas que tienen distintas enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la diabetes, la hipertensión, entre otras. Entonces, este grupo de autoayuda está conformado por grupos de personas que están relativamente enfermas, pero también por un grupo de profesionales que fomentan su autodesarrollo, ¿sí? No sé si a ustedes han escuchado este programa que tiene el IMSS. ¿Me pueden confirmar un sí o un no? De hecho, en una de sus clases pasadas, de la materia pasada, ya nos había platicado de este grupo de autoayuda, me parece. No me acuerdo del nombre, pero sí ya nos había comentado que estaba integrado por estas personas enfermas y también por personal profesional para apoyarlos precisamente. Nada Sí, más que no me acuerdo cómo se llama. sí, precisamente ahí cuando abordamos, sí, en estos grupos comparten sus experiencias. Gracias, Irene. Pasa a ser un paradigma porque ya hay una intervención profesional y cabe destacar que están siendo guiados como una orientación profesional conformado por un grupo multidisciplinario que están enfocados en primer lugar
que las personas busquen su autoayuda, ¿sí? Fomentar el desarrollo intrapersonal. Y en segundo lugar, darle la orientación profesional, dándole las sugerencias y las pautas que deben de seguir para continuar el autocuidado. En este caso, podemos abordar como enfermedades crónicas degenerativas, es un ejemplo. Otro ejemplo podemos tomar en cuenta las de orientaciones psicológicas. En el Centro de Salud Emocional, por ejemplo, ahí están referidos, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, pero también se fomenta la autoayuda a través de analizar el contexto donde el sujeto, las personas que asisten, se están desenvolviendo. Porque de la misma manera, sí en esos grupos comparten sus experiencias, existen de lactancia materna y embarazadas. Ese, por ejemplo, es del sistema de salud, comenta su compañera Irene. Muchas gracias, Irene. Se dan cuenta que podemos identificar cómo interviene mucho los sistemas sociales que mencionamos en un principio, ¿no? Aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos, cómo influye en nuestro progreso personal desde distintos enfoques. Pasando a un tercer punto, los enfoques basados en la perspectiva de riesgo y de protección. De acuerdo a lo que ustedes leyeron, ¿qué me pueden comentar respecto a este tema? Les pregunto. Yo me acuerdo de la resiliencia, maestra, que es la capacidad que el niño tiene o no puede tener para poder, por así decirlo, sanar heridas que le hicieron sus padres o algún familiar o algún compañerito de la escuela, para poder sanar heridas físicas y psicológicas con ayuda o sin ayuda. Gracias, Andrea. ¿Quién más quiere participar? Sí. Más bien vamos a participar, vamos a comentar qué es lo que abordamos en lo que ustedes leyeron, en los enfoques basados en la perspectiva de riesgo y de protección. Veo a Isael, veo a Yajaira, veo a Abraham, veo a Diana, veo a Yoli, Marta, Paola, Lady e Irene. Se habla de los tipos de riesgos de acuerdo al sujeto que se encuentra en riesgo, porque hay una parte de la antología en la que dice que hay adolescentes en riesgo, niños en riesgo, familias en riesgo y adultos en riesgo. ¿Cuándo determinamos que un sujeto se encuentra en riesgo? Les pregunto. Pues yo considero que es cuando se encuentra cuando se ve afectada su integridad física, emocional y de salud, psicológica. ¿En qué? Sí, muy bien, gracias, Diana. ¿Ustedes creen que una persona, un sujeto, se encuentra en riesgo solamente fuera de casa? No. ¿No? ¿Por qué consideran que no? Porque en casa también existen muchos riesgos, por ejemplo, cuando hay niños que se lleguen a caer de las escaleras, que tumben algo de la estufa, que esté caliente y se quemen,
que se tropiecen y se golpeen en el filo de algún muro. Existen infinidad de riesgos dentro de una casa. Podemos decir que también hay, esos son riesgos físicos, ¿no? Y hay otro tipo Sí. de riesgos, por ejemplo, menciona su compañera Irene, en cuanto al círculo familiar, que se presenta algún tipo de problemas o relación no apta para el desarrollo e integridad de un menor. También existen riesgos fuera del núcleo familiar. Estos riesgos nosotros debemos de valorarlos desde un punto interno y externo como profesionales en el área. Para eso vamos a conocer los sistemas sociales con los que nuestros sujetos motivo de estudio, nuestros niños, nuestras niñas, están relacionados día con día, ¿sí? Pasamos a un segundo punto, ya me quedan 9 minutos. Muy bien, entonces, por último, el enfoque basado en la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de aquel momento donde un sujeto pasó una situación muy difícil en su vida, pero le sirvió para desarrollar la experiencia, aprender de ella y salir de esa dificultad e incluso de ese riesgo. La resiliencia, según Garmesi, la resiliencia se define por la presencia de factores de riesgo cambiados con fuerzas positivas que contribuyen a resultados de adaptación positiva. Es decir, pasamos situaciones conflictivas en nuestra vida o en el desarrollo de la misma cuando somos menores, ¿no? No sé si han escuchado esa parte que muchos de nosotros hemos sido o somos resilientes, porque atravesamos un problema cuando nosotros no teníamos la capacidad para afrontarlo, pero salimos de esa situación y no nos estancamos. No sé si ustedes de manera intrapersonal pueden valorarlo. Digan sí, digan no, no hay problema. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿de qué manera ustedes abordan el sistema resiliente? ¿O cómo se determinan ustedes que son resilientes? ¿O que una persona es resiliente? Con sus propias palabras, por favor, ¿me pueden compartir? Yo, maestra, bueno, en lo personal siento que es para poder tener en lo personal, poder sobresalir sobre una, puede decir, alguna situación personal en una dificultad, ¿no? Tener la capacidad de sobresalir por propia iniciativa, sería por un ejemplo personal. Una parte personal es reconocer, ¿no? Que en cierto grado nosotros estamos pasando una situación difícil. Si no contamos con la fuerza, digamos, de voluntad, podemos requerir ayuda profesional, de manera que nosotros no nos estanquemos en esa situación. También vamos a hablar también de una situación de estrés, ejemplo, estrés laboral, estrés como estudiantes a lo mejor, ¿no? Ante la situación que están viviendo, que ahora todo es virtual, etcétera, ¿no? Como estudiantes, ¿no? Se propone que cada uno de nosotros afrontemos esta situación a través de nuestras capacidades. Menciona Andrea Temidí, es la capacidad que uno tiene para poder recuperarse de una situación que en un tiempo nos daña, ya sea física o mental, efectivamente. Abraham, ¿usted me puede comentar qué es resiliencia para usted? Pues es la resistencia, ¿no? Al cambio. O sea, no, por ejemplo, hay niños en que no se les, por más que se les esté explicando o así, a veces por motivo de que ya no es o no tienen todavía esa capacidad
análisis, pero muchas veces influyen también los padres, entonces yo creo que ahí va otra cosa, no sé, digamos algo psicológico, pues ya por parte del padre hacia el hijo. Ok, que no le deja... A ver, diga, Diana. Pero es que yo tengo entendido que la resiliencia es, así como mencionaron ya mis compañeras y compañero, es la capacidad de uno de salir adelante ante una problemática. Puede ser de diferente manera y en diferente tiempo. En el caso de los niños es, por ejemplo, cuando hay una separación por parte de los padres y el niño aún es pequeño, al él lograr superar esa situación, está llevando a cabo su propio proceso de resiliencia, porque no baja de calificaciones, se mantiene socialmente activo, estable, lleva una buena vida, digamos así, entonces no se ve muy afectado por la separación de los padres. Ahí es donde se aplicó su resiliencia, al saber superar adecuadamente esa separación. Muy bien, y de la mano, como comentaba su compañero Abraham, ¿no? Interfiere mucho lo que es la participación de los padres de familia. En este caso, no sé si recuerdan los ejemplos que vimos de Tony, donde los padres fomentaron el desarrollo y bienestar del menor, ¿no? Elevando su autoestima a través del amor, a través de la comunicación. En cambio, los otros padres, de manera autoritaria y otra por falta de autoridad, simplemente no promovieron las capacidades de su hija, de sus hijos, para desarrollarse y desenvolverse en un contexto social que a futuro vino a afectarles de manera directa, personal, y también afectando a otras personas. Por ejemplo, el caso de Hitler, ¿no? O el caso de Britney Spears. Son casos muy sencillos que podemos identificar cómo puede afectar el buen funcionamiento y desarrollo social y mental de un menor, pero cómo éste lo va proyectando cuando es adulto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna participación? Ya tenemos 2 minutos para finalizar. ¿No? Bueno, les doy la siguiente indicación. Voy a abrir en plataforma en un momento más un foro y en ese foro ustedes me van a regalar una participación acerca de los temas abordados desde su punto de vista personal. ¿Están de acuerdo? Les voy a dejar ahí unas preguntas y ustedes las responden. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta cuándo va a estar abierto, maestra? Hasta el martes. Ah, ok, profe, gracias. Está abierta, pero yo a partir del martes pues ya lo tomo en cuenta para su evaluación final. ¿Sí? Muy bien. Irene me respondió que sí. Entonces, sin más que decir, me despido de ustedes. Ha sido un gusto realizar la participación y seguimos en contacto a través de WhatsApp. Cualquier cosa podemos crear otra sesión en línea y conversamos. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Ya se va. Gracias, igualmente. Igualmente, profe. Igualmente, maestra. Oiga, maestra, antes de que acabe, Dígame. lo del trabajo que había dicho de nuestra opinión, los comentarios sobre los trabajos, ¿para cuándo es? ¿La opinión personal o la reflexión personal? Ajá, Sí, el sobre portafolio de trabajos. evidencias. Ajá, el portafolio. Ah, ok. El portafolio de evidencias creo que tienen hasta el 28. Ok, ¿ese lo va a habilitar en plataforma? Sí, ahorita mismo voy a habilitar lo que es el foro y voy a habilitar para que suban sus trabajos, los que ya los tengan. Ok, muy bien. ¿Sí? Gracias, maestra. Así es. Entonces, estamos en comunicación en el grupo. Hasta luego.